los fármacos relacionados con la actividad tanto agonista como antagonista de la acetilcolina. Para eso, primero tenemos que mencionar que para la neurotransmisión parasimpática o colinamimética, vamos a encontrarnos con receptores nicotínicos de acetilcolina y receptores muscarínicos de la acetilcolina. Si nosotros nos vamos más a profundidad de ellos, vamos a observar que existen 5 receptores diferentes de los muscarínicos y 2 receptores diferentes de la vía de la nicotina, ¿ya? A modo general, vamos a decir que los receptores tipo M1 están a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las neuronas postganglionales parasimpáticas y en algunos sitios presinápticos. Y estos se relacionan con el aumento de la formación de inositol trifosfato y el aumento del calcio. Después, a nivel de los receptores muscarínicos, tipo M2, vamos a encontrar que estos se encuentran mayoritariamente a nivel del miocardio, del músculo liso y de algunas neuronas del sistema nervioso central. Y están relacionadas directamente con la apertura de los canales de potasio y la inhibición de la adenilato ciclasa. Los receptores muscarínicos tipo M3 se relacionan con las glándulas exocrinas, algunos vasos tanto endoteliales como del músculo liso y también neuronas centrales, y se relaciona con actividad muscarínica de unión al ligando. A través de, o sea, conversando de los receptores muscarínicos tipo M4, los vamos a encontrar en algunas neuronas centrales y también asociado al nervio vago. A nivel del muscarínico tipo 5, estos están en el endotelio vascular, en algunos vasos cerebrales y también en neuronas del sistema nervioso central. Y si ahora vemos los receptores nicotínicos, estos se encuentran en neuronas postganglionales, terminales colinérgicos, estos son los nicotínicos tipo N, y en los tipo M, lo que vamos a observar, que es lo más importante, es que estos se asocian a nivel del músculo, de las placas o plexos neuromusculares, y están relacionados con la actividad y la apertura del potasio, del sodio y la despolarización muscular. Entonces, ¿cómo ocurre la reacción de la acetilcolina de modo fisiológico con estos receptores colinérgicos? Va a ocurrir entonces que va a generar la actividad de la acetilcolina, va a generar un aumento en el flujo despolarizante debido a los iones sodio, potasio y calcio. Y a su vez, también puede haber una respuesta mediada por una salida de los niveles o sea, la salida del ion potasio, produciendo posteriormente una hiperpolarización, ¿ya? Esto se ve a nivel de la transmisión interneuronal a nivel del sistema nervioso central, lo vamos a ver en los plexos nerviosos, a nivel del ganglio vegetativo, donde tenemos mucha importancia a nivel de la contracción del músculo liso, en la generación de la conducción cardíaca y en la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas. Si nosotros ahora miramos los tipos de receptores muscarínicos, vamos a observar que los tipos de M2 y M4 son receptores inhibitorios. Y estos receptores van a llevar a un aumento del potasio a nivel cardíaco, una caída del calcio a nivel del corazón, lo que va a llevar a una hiperpolarización a nivel cardíaco y una despolarización a nivel del músculo liso. Es decir, va a haber una inhibición de la función cardíaca. Ahora, a nivel de los receptores muscarínicos tipo 1, M3, o sea, M1, M3 y M5, si ustedes se fijan, estos son impares, así que son fáciles de aprender. Estos son unidos a proteína tipo GQ, y estos van a generar un aumento de la fosfolipasa C con una señalización mediada por inositol trifosfato y diacilglicerol. Esto, al contrario de los M2 y M4, de los pares, va a generar entonces una caída de los niveles de potasio con un aumento sostenido en los niveles de sodio y calcio, lo cual va a llevar a una despolarización y aumenta la excitabilidad postsináptica, ¿ya? Y esto va a generar entonces la contracción del músculo liso y la secreción glandular. Es decir, que la activación de estos receptores muscarínicos va a llevar entonces a un aumento de la actividad cardíaca, un aumento de la contractibilidad muscular, y también a un aumento de las secreciones glandulares como la de la saliva, ¿ya? O sea, son cialogogos. Si nosotros ahora analizamos los fármacos que tienen actividad muscarínica, o sea, actividad acetilcolinérgica, vamos a observar que vamos a tener aquellos que tienen actividad de acción directa, como son la misma acetilcolina, o otros fármacos como el carbacol o la pilocarpina, ¿ya? Y también vamos a tener aquellos que son de acción indirecta, es decir, no tienen actividad directa sobre el receptor de acetilcolina,
pero son inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la enzima encargada de inhibir o, digamos, escindir a la acetilcolina en los sitios de unión de estos receptores. Por lo tanto, si nosotros inhibimos a la acetilcolinesterasa, vamos a tener un aumento localizado, o sea, focalizado de la actividad colinérgica a nivel muscarínico, ¿ya? De hecho, de acción indirecta, nosotros nos vamos a encontrar con muchos psicotrópicos, como son los drogas derivados de amanita muscaria, y también nos vamos a encontrar con algunos gases venenosos y con los órganos fosforados, ¿ya? Una cosa interesante de mencionar es que, por ejemplo, si nosotros observamos a una persona que ha sido tratada con un parasimpático mimético, es decir, un agonista muscarínico, el paciente va a presentar miosis. Si por el contrario tratamos a un paciente con un fármaco antagonista de la actividad muscarínica, es decir, un anticolinérgico, vamos a observar en el paciente una actividad midriática, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las acciones farmacológicas de los fármacos agonistas colinérgicos? Nos vamos a encontrar en primera instancia, si ahora vemos las actividades farmacológicas de estos fármacos, pensando mayoritariamente en la actividad mediada por la acetilcolina, vamos a ver que a nivel cardiovascular van a producir entonces vasodilatación generalizada, reducción de la frecuencia y fuerza contráctil y por ende van a generar hipotensión y o taquicardia, ¿ya? De hecho, estos fármacos se pueden utilizar para reducir la frecuencia cardíaca e incluso inducir el paro, ¿ya? A nivel gastrointestinal, son fármacos que tienen actividad sobre el peristaltismo, aumentando el peristaltismo y también aumentando la secreción de las glándulas gastrointestinales, ¿ya? De todos los tipos de soluciones y tanto endocrinas como exocrinas a nivel del sistema gastrointestinal. El punto es que también van a estar relacionadas con el dolor cólico, ¿ya? Porque al aumentar el peristaltismo, esto va a llegar a un aumento de la sensación dolorosa a nivel gastrointestinal. Ahora, a nivel de la vía urinaria, estos son fármacos que relajan la vía urinaria debido a que aumentan la presión de micción voluntaria. Y a nivel del iris, ya les había mencionado yo que son mióticos, ¿ya? Ahora, acuérdense que les había mencionado que tenemos fármacos que son inhibidores de la colinesterasa, es decir, son activadores indirectos de los receptores muscarínicos, ¿ya? Aquí vamos a encontrar variados fármacos, la mayoría de ellos derivan de las plantas fisiostigmina, ¿ya? Y vamos a encontrar fármacos que tienen actividad sobre la mucosa óptica, pero también nos vamos a encontrar con fármacos que tienen actividad directa sobre la musculatura y que son también para el tratamiento del Alzheimer, que son los dos que ustedes ven ahí, ¿ya? La mayoría de estos fármacos tienen una actividad relativamente rápida una vez que son administrados, se absorben bastante bien por la vía gastrointestinal y dérmica, y también vamos a encontrar en esta familia a los insecticidas organofosforados, ¿ya? Y debido a que estos se absorben bastante bien por todas las vías dérmicas, mucosas y orales, es que son potencialmente peligrosos debido a que estimulan de manera directa a los receptores muscarínicos, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones adversas del uso de de los fármacos con actividad muscarínica? Se ha visto que aumentan la diarrea debido a la cinetosis, aumenta la sudoración debido a la excreción o la secreción de las glándulas, producen miosis, como ya lo habíamos mencionado, puede inducir las náuseas y puede ocurrir retención urinaria. Si nosotros administramos estos fármacos en altas concentraciones, vamos a encontrarnos con una crisis colinérgica que se relaciona con un aumento de la bradicardia, con un broncoespasmo, con la cialorrea y con hipotensión, ¿ya? Si ahora la reacción es mediada a nivel muscarínico por un aumento en la actividad de estos fármacos, vamos a observar que el paciente se presenta con un aumento de dolores, digamos, tanto epigástricos como externales, y una broncoconstricción, ¿ya? Además de los trastornos visuales relacionados a la miosis. ¿Cuál es la terapéutica del uso de estos fármacos? En general se utiliza para la retención urinaria y las atonías vesicales, particularmente posquirúrgicas. También para mejorar el tono vesical.
Además, estos fármacos también se han utilizado para reducir la presión intraocular, y algo que es muy importante para su carrera es que estos fármacos pueden mejorar o producir cialorrea y se utilizan en los síndromes secos, es decir, pacientes que en el fondo tienen serostomía, ¿ya? En donde producen poca salivación y por lo tanto pueden tender a producir candidiasis, por ejemplo, y estamos hablando de pacientes con síndromes como Sjögren o el síndrome seco, en donde el paciente no produce muy poca eh, liberación exocrina de las glándulas salivales y lacrimales, ¿ya? Otro uso interesante de estos fármacos es que aumentan la contractibilidad muscular y se ha visto que son útiles para la miastenia gravis, ¿ya? Ahora, por el contrario, vamos a tener los fármacos que son antagonistas muscarínicos, es decir, que van a antagonizar la actividad colinérgica y por lo tanto van a producir el efecto opuesto a lo recién explicado. Dentro de ellos, el más utilizado es el derivado de la planta Atropa belladona, que es un midriático y del cual deriva la atropina, ¿ya? A los anticolinérgicos también se los denomina parasimpaticolíticos, y lo que hacen es competir con la acetilcolina por el sitio de unión al receptor muscarínico, generando entonces un desplazamiento de la acetilcolina y una inhibición de la respuesta colinérgica. Dentro de estos vamos a encontrar una serie de fármacos cuya intención en este momento no es que se los aprendan todos, pero sí que reconozcan algunos. Más importantes son la atropina y la escopolamina, que son derivados de la planta belladona, el hipatropio, que es utilizado para el control de la broncoconstricción, ya que es un broncodilatador muscarínico, y a la pargeberina, que es un fármaco que actúa sobre el sistema gastrointestinal. A nivel de la farmacocinética, mencionarles que estos fármacos se absorben muy bien y de manera bastante rápida a nivel del tracto gastrointestinal, pero hay dos excepciones. Una es el bromuro de hipatropio y el bromuro de clidinio, en donde en general se absorben bastante mal a nivel gastrointestinal y les cuesta atravesar la barrera hematoencefálica. De hecho, el bromuro de hipatropio se administra por la vía nasal e inhalatoria, ya que la finalidad de este fármaco es aumentar la broncodilatación, ¿ya? Una cosa también interesante es que la escopolamina es la que mejor se absorbe de este conjunto de drogas, y de hecho tiene absorción cutánea, y basta con administrarlo a nivel de parches o pomadas para poder producir, por ejemplo, una inhibición de las náuseas y los vómitos. Y de ahí nace el mito de que estos fármacos pudiesen actuar como controladores, en el fondo les llaman drogas zombificantes, ya que podrían controlar al paciente bastando solamente con que éste toque un parche, un sobre, etcétera, que tenga escopolamina, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos de la atropina y la escopolamina? En general estos fármacos se utilizan para inhibir la secreción salival, ¿ya? En el fondo son lo opuesto a los cialogogos, y lo que vamos a encontrar aquí es que son muy útiles para disminuir el flujo salival, particularmente en los procedimientos dentales, ¿ya? Generalmente estos fármacos se deben administrar entre 30 minutos a 2 horas en aquellos pacientes que son hipersecretores, ¿ya? Y hay que tener ojo, eso sí, porque estos fármacos se absorben bastante bien a nivel gastrointestinal, ¿ya? Además, estos fármacos o la atropina se puede utilizar para disminuir las secreciones bronquiales, para relajar los músculos lisovasculares, para producir midriasis en los casos oftálmicos, ¿ya? Y para inhibir la micción, ¿ya? Entre otras cosas. Además, mencionar que la escopolamina, como tiene muy buena absorción, también atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica y por lo tanto tiene actividades a nivel del sistema nervioso central extremadamente notorias, y dentro de ellas es que funciona como preanestésico y sedante. ¿Cuál es la acción terapéutica de la atropina? Los vamos a utilizar de manera importante para el control de la bradicardia, para la situación donde el paciente tiene hiperactividad gastrointestinal o espasmos, digamos, y también cuando necesita ser apoyado por el uso de analgésicos debido al dolor del espasmo, ¿ya? También se van a utilizar en las enfermedades respiratorias como coadyuvante de salbutamol, ¿ya? Y eso va a generar que relaje la broncoconstricción, y también se puede utilizar como apoyo en la anestesia, ¿ya?
Allá abajo ustedes tienen una lista que compara los niveles, o sea, las acciones de la atropina versus la escopolamina, para que puedan entender cuál es la diferencia entre el uso de un grupo, de un fármaco versus el otro, ¿ya? Ahora, mencionarles que estos fármacos, como son inhibidores de la recepción o competidores, digamos, con la acetilcolina por la recepción muscarínica, es que es muy fácil caer en la intoxicación. Y de hecho existe una patología que se llama intoxicación atropínica, en donde vamos a observar que el paciente está con una serostomía notoria, tiene una depresión de las secreciones bronquiales y sudoríparas, es un síndrome seco, de hecho. El paciente está anhidrático, pero además tiene visión borrosa y tiene problemas de acomodación visual. Además, su hilio está dinámico y a nivel del sistema nervioso central tienen cambios notorios del humor, tienen alteraciones de la marcha, tienen trastornos de la memoria y finalmente entran en un estado de psicosis, ¿ya? Esto se relaciona, como les decía yo, mayoritariamente con el uso de la escopolamina con fines no clínicos, sino más bien con fines de producir, por ejemplo, inducir al robo en otra persona, ¿ya? Pero las intoxicaciones atropínicas también se han visto en pacientes que requieren el uso de atropina de manera un poco más continua, ¿ya? En general la atropina no es un fármaco ambulatorio, por si acaso, para que ustedes sepan, ¿ya? Ahora, dentro de los ejemplos de los fármacos que son inhibidores muscarínicos, vamos a tener, les voy a presentar solo dos que son como los más interesantes, y uno es el clorhidrato de pargeverina, que probablemente ustedes lo conocen con el nombre que está aquí abajo, que es Viadil. Es un medicamento antiespasmódico que disminuye la cinetosis, pero además disminuye el dolor cólico, ¿ya? Y su acción es antimuscarínica y además es musculotrópica. Este fármaco en general se absorbe aproximadamente a los 12 minutos con una acción aproximada de C máxima a la hora y tiene un metabolismo hepático y su acción aproximadamente dura 4 horas por su vida media. ¿Ya? De ahí, en el fondo, uno debe volver a administrar el fármaco para disminuir el dolor cólico y el dolor espasmódico. ¿Ya? En general, tiene muy pocos efectos secundarios y la mayoría de los pacientes no reporta que a dosis terapéuticas estos sean importantes, ¿ya? Pero pudiese ocurrir en algunos fármacos, en algunos pacientes, perdón, náuseas y mareos, particularmente cuando este es inyectable, y también produce somnolencia, pero esta es de carácter transitorio y muchas veces es agradecida por los pacientes que están en ese momento sufrientes por los trastornos cinetóxicos y de los espasmos, ¿ya? El segundo ejemplo que les quería mostrar es el bromuro de ipatropio. Este fármaco se utiliza como inhalador, recuerden que se absorbía muy mal a nivel del gastrointestinal, y se utiliza por su acción muscarínica a nivel del sistema bronquial, y lo que va a disminuir entonces el broncoespasmo, y particularmente se utiliza en aquellos pacientes en donde, pacientes con asma o con EPOC, que ha costado en el fondo controlar las crisis solo con el salbutamol, así que se lo considera un fármaco coadyuvante en las crisis de broncoespasmo por su actividad broncodilatadora. De cualquier manera, el uso de estos fármacos los vamos a ver con más tiempo en cada una de las categorías. Por ejemplo, este fármaco que es el bromuro de ipatropio, lo vamos a ver en el tratamiento del asma. Está mal escrito aquí por si acaso. Y en el caso del Viadil lo vamos a ver en las patologías gastrointestinales, ¿ya? Eso. Muchísimas gracias por la atención y cualquier duda o pregunta recuerden enviarme un correo o hacérmelo saber con la delegada del curso.